Hola amigos, bienvenidos a una entrevista más de Debut MX. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, con el cual hablaremos acerca de una de las industrias más importantes y sobre todo que mayor crecimiento han tenido en los últimos años dentro del deporte. Hoy tocaremos el tema de una de las ligas que se ha caracterizado por poder mantener muchísimo orden en sus acciones, pero sobre todo generar grandes profesionistas como el que hoy tenemos de invitado. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Dan Friedman. Dan, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un placer estar con todos ustedes y hablar de deportes, que es lo que nos gusta a todos. Adelante. Por supuesto, Dan, primero que nada agradecerte por aceptar la invitación de debut en esta sección de las entrevistas. Y quiero empezar preguntándote, ¿cómo es trabajar en la NFL y cuál fue el reto más grande que te enfrentaste dentro de esta industria? Bueno, es una muy buena pregunta, Jesús. Primero que nada, saludos a todos nuestros amigos de Debut MX, que le tengo mucho aprecio. Y bueno, ¿cómo es trabajar en la NFL? Es un reto muy importante porque al final de cuentas tú estás trabajando para una compañía o con una compañía, más precisamente dicho, que factura billones de dólares al año. Es la liga deportiva con mayores ingresos al año, arriba inclusive de la Premier League. Entonces, el reto no es solo hacer productos de calidad, es que esos productos de calidad sean sustentables. Y yo fui editor de la página de la NFL en español, nfl.com/español. Y bueno, los retos fueron mayúsculos. Si tuviera que escoger uno por sobre todos, pues te diría que quizás entrevistar a Jerry Rice, el ex receptor de los San Francisco 49ers, Oakland Raiders, jugó tantito con Seattle y con Denver, pero mayormente conocido por San Francisco, durante el Super Bowl en que llegaron los 49ers contra Baltimore, el Super Bowl 47 en Nueva Orleans. Y también es mi mayor satisfacción profesional de mi carrera, que no es lo que me preguntaste, pero yo te lo No, claro, agrego, por supuesto. porque al final de la entrevista se acerca Jerry Rice conmigo, aparte de la gente de producción, y me dice, "This is the best interview I have ever had." Es la mejor entrevista que jamás he tenido, y para mí oír eso de el que para mí es el mejor jugador en la historia de la NFL, pues obviamente me llena de orgullo y de placer. Por supuesto, tocas un tema muy interesante porque para que la gente tenga este conocimiento, has entrevistado a muchos jugadores de gran renombre. Al ver tu currículum me llamaba la atención la entrevista que le haces a Chad 85, el receptor de los Bengals, a Mark Sánchez, quarterback de los Jets, que estuvo en la NFL. ¿Cuál es el proceso que tú como profesional sigues antes de entrar a hacer una entrevista? ¿Tienes alguna cábala? ¿Cómo te preparas? ¿Qué es lo que te ha dejado durante todos estos años esa experiencia y cómo lo afrontas al día de hoy? No creo en cábalas, ¿Ok? así concretamente. Creo muchísimo en la preparación. Creo que la preparación es no sé, el 80, el 90%. Luego viene una parte de improvisación y de talento, pero la preparación es la que te lleva a improvisar mejor. Claro. Ahora en un rato te tengo una anécdota con respecto a la improvisación, pero hablando de la preparación, que es lo que tú me preguntas, de cómo me preparo para una entrevista, pues trato de conocer al entrevistado previamente lo más que se pueda. Y luego, ¿Ok? luego me pregunto qué es un cuestionamiento que sacaría de estado de confort al entrevistado. Porque si tú le haces preguntas, a pesar de que lo conozcas muy bien, que él ya se espera, pues vas a obtener respuestas que él ya se espera. Muchas veces, y puedo recurrir a ejemplos de nuestra liga, de la Liga MX en el fútbol, muchos profesionistas, muchos colegas se quejan de que las respuestas de los entrevistados son las mismas. Vamos a dar el 100% en los partidos, no sé, respuestas de esas. El Claro. asunto es que ellos no están obligados a responder lo que tú quieres. Para tú obtener respuestas diferentes, tienes que hacer preguntas diferentes. Entonces, es ahí donde empieza a activarse el chip y el raciocinio para ¿Ok? formular, puedes inclusive tratar el mismo tema, pero formular preguntas de forma diferente para obtener
respuestas diferentes. Alguna vez un profesor me dijo que no es importante la pregunta per se. Es lo más importante, pero no es importante. Okay. Inclusive se pueden editar las preguntas. Lo importante es la respuesta que saques del entrevistado. Entonces, como tú frasees la pregunta, es la respuesta que obtienes. Ok. Me interesaría mucho que nos pudieras platicar, Dan, esta anécdota que me comentas, porque creo que todos estos casos prácticos le ayudan mucho a todos nuestros debutantes que nos están viendo, que están en la búsqueda de una vacante, que están con el sueño de ingresar a esta industria. Me encantaría, si se puede, que nos platicaras esta anécdota de esta improvisación, pero basada en la experiencia y en la preparación junto con el conocimiento. Gracias. Y primero que nada, esa es una muy buena pregunta y justamente como lo fraseas, haces que obtengas la respuesta que quieres del entrevistado. Entonces, para empezar, he aquí un ejemplo práctico de cómo se frasea una pregunta, para empezar. Pero bueno, ahí te va a la anécdota. Yo cubrí 10 Super Bowls en sitio. Estábamos hablando del Super Bowl de Nueva Orleans, del de San Francisco contra Baltimore. Al principio de la semana, lunes, y el partido es domingo, se acerca a mí Rafael Hernández Brito, que es era el que narraba los partidos para Univisión Radio. Yo hacía la página a través de Univisión. Univisión le hacía el outsource a la NFL de su sitio web en español. Entonces se acerca el play-by-play de los partidos en Univisión Radio del Super Bowl y me dice, ¿quieres ser analista de cancha o reportero de cancha en el Super Bowl 47? Y yo le dije, pues por supuesto que sí. A mí me toca cubrir el lado de los Ravens. Entonces, toda la semana estuve cubriendo a Baltimore. Y para el partido me preparé con datos, me preparé con muchísimas cosas. Inclusive en mi primera intervención, yo preparo un escrito en donde comparo a Ray Lewis con el cuervo de Edgar Allan Poe. Muchos de ustedes sabrán que Edgar Allan Poe es el novelista que escribió El Cuervo en Baltimore. Él es de Baltimore y por eso se le llama los Ravens a ese equipo de fútbol americano. Bueno, yo escribo mi apunte e intervengo y les encanta mucho mi intervención. Y ya yo todo lo tenía planeado, viene la primera mitad. Si les gusta el fútbol americano sabrán que Baltimore se va muy adelante en ese partido. Correcto. Viene el medio tiempo, Beyoncé toca en Nueva Orleans. Y en la segunda mitad, primera jugada, kickoff, devuelto por Jacoby Jones para touchdown. Correcto. ¿No? Siguiente serie ofensiva, se va la luz. Se va la luz. Mi primer partido como reportero de cancha es en un Super Bowl. Y en ese partido es la primera vez que se va la luz en un evento magno como el Super Bowl. Bueno, no tenemos comunicación con el palco de arriba. ¿Qué hacemos? Nos quedamos sin hablar, se quedó sin reportero TV Azteca, se quedó sin reportero Televisa, se quedó sin reportero la CBS en Estados Unidos, que es quien estaba transmitiendo el partido a nivel nacional en Estados Unidos. Y que de repente se me prende el chip y ahí es donde te digo que viene la preparación y la improvisación. Digo, tengo un celular, tengo esta herramienta, yo sé que muchos radioescuchas marcan a una cabina en una transmisión de radio. Entonces agarro yo y marco con mi celular a la cabina de Miami, donde es la central de Univisión Radio, como si yo fuera radio escucha. Y de ahí me conectan vía remota por el celular con una estática espantosa en ese momento, pero yo reporté en cancha lo que estaba pasando antes que CBS, antes que Televisa, antes que TV Azteca, y al final acabó siendo un éxito esa transmisión del Super Bowl, que acabó ganando Baltimore en los últimos minutos. Por supuesto. Sobre todo, Dan, un partido que creo que llevó a lo largo de una semana una serie de muchos ingredientes que le dieron un picor extra, ¿no? El duelo de hermanos en la parte de los coach, ¿no? Dos hermanos que se enfrentan en un Super Bowl. Como bien lo mencionas, una primera mitad donde Baltimore se va muy arriba con un gran desempeño de Joe Flacco, y después, posteriormente, un regreso de San Francisco que está a punto de alcanzarles hasta en su momento para poder dar la vuelta a lo que es ese marcador. Me gustaría que nos platicaras, Dan, si tuviste la oportunidad de estar en aquel Super Bowl en donde Pats enfrenta a Falcons, Atlanta, y viene aquel momento impresionante de Brady, cuando regresa el partido, cuando parecía que Atlanta ya lo tenía 100% dominado, y prácticamente en 15 minutos Brady, junto con Gronkowski, junto con Edelman,
logran hacer este match y terminan volteando lo que es el partido. No sé si tuviste la oportunidad de estar en ese Super Bowl. En ese ya no fue el primero, que no me tocó estar de los 10 que cubrí. Obviamente lo seguí y entiendo el gran regreso, el primer Super Bowl que se va a tiempo extra, ¿no? En toda la historia y obviamente una primera mitad en donde todos asegurábamos que el equipo de Matt Ryan, a quien por cierto también llegué a entrevistar en una semana de Super Bowl a Matt Ryan, pues se veía imponente, ¿no? Y parecía que iba a ser la tercera derrota, la cuarta derrota de Brady en un Super Bowl, y acabó siendo lo contrario, ¿no? Quizás el partido más emblemático de la carrera de Tom Brady como profesional, y bueno, un desastre para Atlanta, que si nos vamos a la actualidad, sigue cargando con esa losa, porque en esta temporada ha perdido 3 o 4 partidos, así que pues es un partido que ha tenido ramificaciones hasta hoy en día, pero pues sí, no, en ese partido no estuve yo presente en Houston, si no estoy mal. Correcto, sí, si no mal recuerdo, creo que fue Houston. Y qué importante, ¿no, Dan? El tema mental, justamente lo comentabas ahorita, el caso de Atlanta, veíamos en la semana 2, si no mal recuerdo, aquel partido que tienen contra Vaqueros, que lo van ganando por una diferencia muy amplia, anota Vaqueros con Prescott todavía en la cancha antes de que se lesione, dan una patada corta muy llamativa, recupera el balón Dallas y terminan cambiando el juego, ¿no? Qué importante la parte mental. Aquí me gustaría ligar, Dan, lo que estamos viviendo al día de hoy. Sabemos que la pandemia ha cambiado por completo la manera de ver muchísimas industrias, me parece que el mundo a nivel general, y la NFL no se ha quedado atrás con esto, ¿no? Ha habido muchos casos, ya se tuvo que cambiar en su momento el partido de Tennessee contra Pittsburgh por los casos de COVID que tiene el equipo de Tennessee. Se tiene que cambiar este jueves el partido de Pittsburgh contra Baltimore. Se iba a jugar el domingo, ahora se juega en martes. ¿Cómo crees que será la vida, deportivamente hablando, en los próximos 5 años para una industria como la NFL, que ha tenido que administrativamente mover literalmente el calendario de una manera impresionante, tomando en cuenta de que el Super Bowl se siga jugando el 7 de febrero, como se tenía planeado? Mira, digo, me preguntas a 5 años y la verdad es que la incertidumbre es monumental para yo poderte dar una apreciación de cómo va a ser el 2025 en cualquier rubro del mundo, y en específico en la NFL, pero sí te puedo contestar algo. Para empezar, la NFL es la liga más organizada del mundo. Tienen todo organizado con comas, con puntos, y han tenido que improvisar mucho más que en cualquiera de sus 101 años de existencia, ¿no? Eso es lo primero que te puedo decir. Pero también te puedo decir, y ahí va una crítica a la NFL, que ahora yo no trabajo ahí, que fueron demasiado egocéntricos y demasiado confiados en su capacidad de organización. ¿Y a qué me refiero? Si uno se pone a pensar las diferencias que tuvieron que haber en esta temporada, no solo en la NFL, sino en todas las ligas americanas, y ve que la NBA tuvo que cambiar todo y hacer una burbuja en Orlando, y que la MLB tuvo que hacer varias burbujas en playoffs, y que tuvieron que recortar sus temporadas para poder jugar la Serie Mundial y para poder desarrollar el campeonato o las finales de la NBA. La NFL no acortó nada. Dijeron, nosotros vamos a jugar 16 juegos de temporada regular, vamos a jugar nuestra ronda de comodines con más equipos, vamos a jugar nuestros playoffs divisionales, nuestros campeonatos de conferencia y el ver a donde tiene que ir. Lo único que hicieron fue quitar el Pro Bowl, porque todo lo demás fue así. Ahora están sufriendo las de Caín, dirían comúnmente, para acomodar partidos. Y hoy en día, Denver, en la semana en donde estamos grabando este video, tuvo que jugar sin quarterbacks contra Nueva Orleans, porque ya no había dónde acomodar ese partido, y porque sus 4 quarterbacks eran contactos de alto riesgo. Hablabas del juego de Baltimore, ya dio un jugador más positivo en Baltimore, y todavía, digo, este video se graba antes, no está 100% asegurado que ese partido se desarrolle, ¿no? Y si no se desarrolla, como Pittsburgh ya movió su semana de descanso, ya no hay dónde acomodar este juego.
lo que significa que la NFL podría hacer una de dos cosas: o recorrer el Super Bowl una semana, o que un equipo juegue 15 partidos, porque no hay nada más que hacer. Lo que te quiero decir con esto es que la NFL debió haber dicho, para mi punto de vista, bajo las circunstancias, ante una temporada especial vamos a jugar 14 juegos y démonos 2 semanas para reacomodar partidos. Y la propia confianza o autoestima en sus capacidades por encima de la situación de donde estaba viviendo el mundo, hizo que dijeran, no, nosotros jugamos todo, inclusive metemos gente a ciertos estadios y nada va a pasar, o va a pasar poco porque nosotros lo podemos controlar. Y si algo nos ha enseñado la pandemia es que hay muchísimas cosas que no podemos controlar. Por supuesto, y más porque al final del día, creo que esta temporada, en lo personal, en mi opinión, va a ser una temporada que no es justa, porque al final de cuentas, ayer vemos a Denver sin quarterbacks, el día martes que juegue Ravens contra Pittsburgh, Ravens jugará sin Lamar Jackson, el MVP de la temporada pasada, ¿no? Empezamos a ver una temporada en donde va a ganar, me parece, el que menos casos tenga, ¿no? De COVID. Creo que también interviene una serie de responsabilidad y de los equipos saber manejar a los jugadores, ¿no? Porque vemos casos como, por ejemplo, Kansas City, Pittsburgh, los propios Bills, que todavía hasta la semana donde grabamos este video han mantenido un margen muy, pero muy, muy bajo de infectados por las mismas reglas y las mismas cosas que han puesto dentro de lo que es su plantilla. A mí me parece que será una temporada muy interesante en su cierre y es aquí donde me lleva a preguntarte, Dan, ¿tú cómo crees que después de toda esta pandemia, después de todo esto que hoy estamos hablando, cómo crees que Debut puede ayudar a las personas que buscan una vacante en el mundo del deporte profesional? Primero, lo que quiero decir para empezar es que lo que hacen ya es mucho y ya es muy bueno. Entonces, lo primero que les tendría que decir es el hecho de ustedes manejar esta red, no sé si llamarla red social, en donde uno sube su currículum, se enlaza con las empresas. Eso ya de por sí ayuda a mucha gente y no tengo que decirlo yo para hacerlo efectivo. Claro. Mucha gente avala lo que estoy tratando de comentar. Ahora, ¿qué más se podría hacer en este caso? Es hacer conscientes, sobre todo a los que contratan, de que si bien ellos están viviendo situaciones muy complicadas y estamos viendo, al menos en lo que yo me dedico, que son medios de comunicación, cómo han habido muchísimos despidos en compañías de televisión abierta, Televisa, TV Azteca, las más grandes de este país, y entonces eso desemboca en desempleo en el sector y por lo tanto menos oportunidades de trabajo. También hacer consciente que hay muchos retos y hay mucho talento afuera para gente que ha tenido una trayectoria importante, ni mejor ni peor que nadie, pero importante, claro, en los medios de comunicación, y que les pueden dar un valor agregado para hacer cosas diferentes. Gente que sabe improvisar y que sabe tener creatividad, que probablemente ya con las cosas como estaban preestablecidas antes, pues ya se realizaban con un cierto ciclo de manejo. Y hoy en día estamos, para mi gusto, volviendo a épocas como en los años, ¿qué te diré? 80s, 90s, principios, quizás 70, que no me tocó vivir a mí, en donde la creatividad es una diferencia, en donde quien se atrevió a narrar partidos virtuales de fútbol tuvo una ventaja, en donde quien se atrevió a hacer cosas diferentes y narrar partidos desde estadios vía Zoom, que es hoy en día una regla. Estamos teniendo esta entrevista en Zoom, claro, y hoy transmisiones de fútbol picante, de La Última Palabra, se hacen completamente de vía remota, no sé si por Zoom, pero por vías muy, claro, parecidas, si no es que es la misma, ¿no? Y bueno, que estén conscientes que hay gente afuera, y no es tratarme de vender solamente a mí, estoy hablando por mí y por muchas otras gentes, claro, muchas personas, gentes es una palabra que está mal dicha, por cierto, muchas otras personas afuera que ya están haciendo este tipo de cosas por Zoom. Yo
Yo abrí un canal que se llama Deportes a Todo Color con mis alumnos. Yo doy clases en la Raúl del Campo y nosotros estamos haciendo entrevistas como las que tú me haces a mí por Zoom a atletas deportivos. Y otra cosa que te puedo decir es que también es hacer consciente que hoy en día no es necesario ir con un grupo, un camarógrafo, un productor, sí, claro. un iluminador a hacer una entrevista. Hoy Zoom nos enseñó que yo puedo hablar con Maradona, bueno, Maradona ya no, pero Pelé o quien sea, Sí, por supuesto. aunque esté en Brasil, por Zoom, ¿no? Ya es Claro. posible hacer esto. Y sin la necesidad de un presupuesto, como bien dices, de tener que viajar a otra parte del mundo, de poder, creo que esta pandemia nos ha enseñado que los medios digitales son una herramienta, ¿no? Y que hay que exprimir esa herramienta a más no poder, porque al final del día creo que es una gran experiencia el poder tener este tipo de charlas. Quiero agradecerte, Dan, por tu tiempo y me gustaría cerrar solamente con una última pregunta, que es, en toda la experiencia que tú has tenido, Dan, dentro de la NFL, ¿consideras que el deporte americano cuenta con una mentalidad en donde el deportista pone primero, vaya la redundancia, el nivel deportivo que la parte económica? ¿O crees que es un 50-50? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo y se lo dije, es una muy buena pregunta porque se lo dije a mis alumnos la clase pasada de fútbol americana. Yo veo que de repente no valoramos lo que tenemos. Ok, Y me voy a explicar. O sea, yo trabajé 10 años en la NFL, pero no soy defensor a ultranza del deporte estadounidense. Y creo que hay muchas cosas que criticamos aquí, que son muy criticables, ok. pero que no es el único lugar donde pasa. Y discúlpame si me extiendo un poquito, No, no hay pero que, al contrario. Chivas metió gente al estadio en este partido de cuartos de final Claro. contra el América y fue una crítica, me parece súper justa al gobernador de Jalisco, que trabajan en el Club Deportivo Guadalajara, y muy poco a los aficionados que compraron un boleto para ir Por a supuesto. arriesgarse a ver un partido de fútbol soccer, ¿no? Pero pareciera que la Liga MX es la única que decide estas cosas, cuando por cierto ya lo había decidido en Aguascalientes y ya lo había decidido, si no estoy mal, en Tijuana. La NFL desde el partido de kickoff entre Kansas City y Houston metió gente a los estadios. En Florida, el gobernador de aquella entidad le dijo a los Delfines, si tú quieres, llena tu estadio. Llena tu estadio. Una locura de proporciones Claro. épicas cuando Florida es de los estados más afectados por el COVID. Entonces, cuando se me dice que en México se ve más por lo económico que por lo deportivo, yo te diría que hoy en día muchas personas están viendo antes por lo económico que por lo Por deportivo. supuesto. Antes porque se juegue un martes un partido entre Baltimore y Pittsburgh, que por el nivel que va a tener ese partido, que no va a ser el óptimo, porque hubiéramos tenido un partido en prime time de Thanksgiving entre Lamar Jackson y los invictos Steelers, y Claro. hoy vamos a tener un partido entre Ben Roethlisberger un martes invicto y los Steelers contra RG3 de los Ravens, si es que se da, Robert Griffin, que llegó a ser novato del año de la Por NFL, pero supuesto. que hoy en día no ni pinta entre los mejores quarterbacks de la National Football League. Entonces, la NFL está viendo cómo salvar dólares y centavos también, y está poniendo el negocio y tener un Super Bowl el 7 de febrero en Tampa Bay antes que la salud de sus jugadores y antes que el nivel de fútbol americano que se muestre en el campo. Entonces, mi respuesta es, lo económico pesa más en todos lados, desgraciadamente. Sí, claro, bien lo mencionas, porque aparte es una cadena, ¿no? Mañana, bueno, cuando se está grabando al día de hoy esta entrevista, al otro día jugaría o va a jugar Ravens contra Steelers, pero también ya se tiene que mover el partido de Ravens contra Vaqueros en jueves por la noche y cambiarlo y después darle menos descanso a Pittsburgh. Entonces empiezan a hacer decisiones que en la de parte deportiva creo que podrían ser de otra manera, pero también entiendo que la parte económica, bien lo mencionabas al inicio, Dan, una de las ligas, si no es que la liga que más dinero genera en todo el mundo, ¿no? Que tiene al equipo que es más valioso en tema económico, como son los Vaqueros. Entonces, al final de cuentas, creo que será interesante ver cómo termina esta temporada. Dan, agradeciéndote por este tiempo,
mandándote un fuerte abrazo, dejando la puerta abierta, esperando que primeramente Dios, pasando esta pandemia, podamos reunirnos en persona para grabar una entrevista ya de manera presencial y sobre todo dándote las gracias por parte de toda la familia de Debut MX. No, a toda la gente, a ti Jesús, Debut MX, con muchísimo gusto. Ya vieron a qué equipos le voy, pues entraron a mi Claro. casa y ahí está detrás a qué equipo de fútbol americano le voy y el de básquet también. Aficionado de los deportes, apasionado de los deportes y Debut es eso y yo me identifico mucho. El gusto y el placer ha sido mío y desde luego cuando se pueda estamos para reunirnos presencialmente sin ningún tema. Muchísimas gracias, Dan. Esto fue todo por la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales e ingresar al portal de Debut MX, donde podrán encontrar una serie de nuevas vacantes para poder entrar a esta maravillosa industria que es el deporte. Me despido, Dan. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego.